Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones para todos los que van a ver este video. Espero que, espero que se encuentren muy bien amigos. Todos los que van a ver este video vamos a hablar un poquito sobre la Cena del Señor versus la Santa Cena de los líderes de la organización religiosa La Luz del Mundo. Vamos a analizar amigos un poquito sobre esta parafernalia religiosa, no solamente de la organización religiosa La Luz del Mundo, sino también, yo me atrevería a decir, que de todas las sectas religiosas que se han fundado sobre la faz de la tierra. Todo esto de que vamos a celebrar la Santa Cena, esto es una mentira, esto es una distracción para la humanidad, porque esto no encaja dentro de la palabra de Dios. Primeramente que todos, amigos, el término está mal dirigido. El término está mal dirigido. El Señor Jesús ni los apóstoles de Jesucristo celebraron la tal llamada Santa Cena. Ellos lo que hicieron fue celebrar la Cena del Señor y no la hicieron cada año, ni la hicieron cada vez de que Dios supuestamente inspirara a los apóstoles o inspirara al apóstol en el caso de la organización religiosa La Luz del Mundo. ¿Ves? Quiero que analicemos muy bien este tema para que mires, amigo y hermano de La Luz del Mundo, hasta dónde nos han engañado, hasta dónde hemos sido engañados con esta tal llamada Santa Cena de la Luz del Mundo. Eso es un término muy ambiguo, es un término mal dirigido. Si ustedes se van a la Escritura, ustedes van a ver que el Señor Jesús muchas veces alimentó a las multitudes. Él enseñó al pueblo a cómo se debe compartir el pan con los más necesitados. Nomás en el libro de Juan, en el capítulo 6, ahí hay un claro ejemplo de cómo el Señor Jesús alimentó a las grandes multitudes. Dice el libro de Juan capítulo 6, versículo 2, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía él en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Recuerden amigos que los judíos tenían una gran tradición, una tradición milenaria, que era que ellos subían a Jerusalén de todas las tribus de Israel. Ellos subían periódicamente al templo de Salomón, donde allí ellos llevaban los diezmos al alfolí, llevaban abundante comida, abundante alimento, porque la costumbre de los judíos era alimentar primeramente que todo a los levitas. También alimentaban a los huérfanos, alimentaban a las viudas, alimentaban a los extranjeros y también se alimentaban ellos mismos
sea, los diezmadores se alimentaban ellos mismos junto con sus familias, o sea, con sus esposas y con sus hijos. No era que los judíos iban a celebrar un acto simbólico, no, de ninguna manera. Ellos no iban a celebrar un acto simbólico, poquito de pan o un pedacito de carne, como lo hacían los judíos que celebraban la Pascua, con un cordero por cada familia. Pues sacrificaban muchos corderos, porque no se comían un poquito únicamente, un poquito de carne, un pedacito de carne. No, ellos hacían una fiesta muy grande, una fiesta, un convivio, un ágape, un agasajo muy grande, y comían todos hasta saciarse. Eso era una costumbre de los judíos. Ellos comían hasta saciarse. Ellos se regocijaban, ellos se alegraban, porque no había allí persona que tuviera su estómago vacío. No había hambre en Israel, porque había esa costumbre, y los judíos tenían tierras, había gran riqueza, y ellos pagaban un tributo, y de ese tributo compartían con los levitas, que eran los que se ocupaban del altar, según la ley, según la tradición judía. Y lo compartían de igual forma con todos los huérfanos, porque era un derecho del huérfano, era un derecho, no era un favor, era un derecho, era una ley, era un derecho del huérfano, del levita y del extranjero, comer en abundancia. ¿Ves, amigos? Entonces por eso dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como un número de 5,000 varones, sin contar mujeres y sin contar los niños. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, amigos y hermanos, para resumir un poquito lo que yo les quiero decir, amigos, es que cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos a que fueran al lugar alto, al aposento alto, y que allí se iban a encontrar un hombre que llevaba un cántaro, y el Señor, ya sabiendo lo que iba a ocurrir, le dijo que le hablaran a este hombre de que Jesús y sus discípulos iban a ir allí a celebrar
la Pascua, según la tradición judía. Allí se reunió Jesús con sus discípulos porque también no lo iba a celebrar según la tradición judía, sino que él iba a celebrar la cena del Señor. Cuando Jesús se reunió, y eso es lo que yo quiero que entiendan, amigos y hermanos de la luz del mundo, y pastores y ministros de la luz del mundo, y también de otras sectas religiosas en el mundo, lo que yo quiero que entendamos es que Jesús allí no se reunió únicamente para tomar un pedacito de pan y un poquito de vino. Claro, esto es un acto simbólico. Jesús en un acto simbólico, porque esa cena que el Señor Jesús iba a celebrar con sus discípulos, eso significaba la unión de Cristo y el cuerpo de Cristo. Es la unión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Señor siempre, el verdadero Dios y la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, siempre ha visto desde los cielos a la tierra mucha injusticia. Ha visto guerras, no porque el verdadero Dios las haya proporcionado, no porque haya sido el destino trazado por Dios. Eso de ninguna manera podemos pensarlo nosotros. Eso no lo puede destinar el verdadero Dios. Esto ha sido manipulación del falso Dios que gobierna este mundo. Ya sabemos que toda la humanidad está bajo el maligno, y el maligno, el adversario, lo que llamamos Satanás según la Biblia, es quien ha gobernado este planeta y lo ha gobernado de una manera injusta. Ahí es donde se ha generado el hambre, donde se ha generado toda la injusticia de este planeta Tierra. Pero Dios de los cielos ha mirado a la tierra con ojos de misericordia desde tiempos remotos. Voy a citar un tiempo, desde el tiempo de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, era un rey que impartía justicia en esos tiempos, en esa época. Era un Dios, era un rey, sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec, que ni tenía padre ni tenía madre, sin genealogía, semejante al Hijo de Dios, para los que entendemos. Era un rey, un sacerdote que impartía justicia en la tierra para aquellos más desfavorecidos. Era un rey que realmente gobernaba con justicia y equidad, y lo que tomaba era para compartirlo con los pobres. Por eso Él es la horma de Cristo en la tierra. Por eso San Pablo lo compara con el Hijo de Dios. Es la misma tipología del Hijo de Dios. Entonces Jesús, cuando viene a la tierra, amigos, ve las grandes multitudes, máxime en ese tiempo donde el Imperio Romano predominaba. Ya ven, amigos, según la historia, según los escritos, según los estudios teológicos que muchos han adelantado, según las investigaciones, ya sabemos que Roma era un imperio injusto, donde tomó y sitió a Jerusalén, a la tierra de los judíos, y les impuso muchísimos tributos a los judíos. Pues la gente a veces no alcanzaba a sustentar a sus familias, porque el César imponía unos tributos, de manera que la gente a veces no tenía ni para comer. Eso pasa en la actualidad. A veces la gente trabaja y no alcanza a sustentar a su familia por estar pagando impuestos, por estar pagando tributos. De manera, amigos, que en ese tiempo era tremendo la esclavitud que había de parte de estos gobernantes. Y había mucha gente necesitada, había mucha gente con hambre, las mujeres, los hombres, los niños, muy
pero muy, muy necesitados, muy necesitados. Por eso el Señor Jesucristo se conmueve a impartir la cena, no la Santa Cena. Saquémonos eso de la mente, amigos de la luz del mundo, pastores, ministros de la luz del mundo y de otras organizaciones religiosas, porque lo que ustedes hacen es un teatro, lo que hacen ustedes es un circo, lo que hacen ustedes es una pantomima, lo que hacen estos supuestos apóstoles, estos supuestos pastores, eso es una pantomima, una distracción, mientras ellos se enriquecen, mientras ellos se bañan en oro, mientras ellos disfrutan grandes banquetes, estos líderes de hoy en día, mientras ellos se sacian de la grosura de la tierra, con lo que le han quitado al pobre, hacen grandes banquetes. Ahí está ese que tipifica a Lázaro. Ahí está ese que tipifica a Lázaro, esperando que algo caiga de la mesa de estos perversos mercenarios del Evangelio, esperando que algo caiga de la mesa de estos perversos mercenarios del Evangelio, mientras ellos se sacian, se engordan de una manera estrambótica, de una manera desordenada. Ahí está el pueblo aguantando hambre. Ahí están los hermanos de las congregaciones. Pastor de la luz del mundo, ¿acaso tú no te das cuenta? ¿O es que te haces el de la vista gorda? ¿No te das cuenta cuando llega el niño a tu congregación, a tu Babilonia, a tu sinagoga? Cuando entra esa hermana casi desnuda, siempre con la misma ropa. Los hijos de las hermanas casi desnudos, sin calzado, sin vestido, ojerosos, cansados, pálidos, calaverudos, su rostro muy calaverudo. ¿Ves? Y tú le impones diezmos, le impones ofrendas, porque a ti no te interesa el bienestar de tus ovejas. A ti te interesa es que a ti te ingrese el dinero de ellos. Tú le impones tributos, tú le impones ofrendas a los hermanos pobres, cuando son los hermanos que deben recibir el suministro diario. Tú, como buen pastor, debes de suministrarle a la oveja todos sus alimentos, sus vitaminas, su ración diaria, para que la oveja no se vaya a quebrar una pierna, una mano, una pata. Tienes que tener cuidado de las ovejas. La oveja no se trasquila, a la oveja se alimenta. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando instituyó la cena. Eso fue lo que le quiso enseñar a los apóstoles. Y dice la escritura, creo que es en Mateo 26, ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer. Todos los que van a ver este video pueden ver cuando el Señor instituyó la cena. ¿Ves? Dice que después de haber cenado con sus discípulos y habiendo dado gracia, tomó pan. Después de haber bendecido el pan y haber bendecido el pan, le dijo en símbolo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, que por vosotros es partido y por vosotros es derramado. Porque gracias al sacrificio de Jesús, Él ha unido un pueblo cristiano que no tiene nombre, que no solamente está en 60 naciones del mundo. No, es un pueblo
que está esparcido por toda la tierra, por toda la planicie de la tierra, por todo el orbe. Es un pueblo, aquellos que han creído en Jesucristo, amigos. En cada casa donde se comparta el alimento a los pobres, si hay una hermana o un hermano o un cristiano que se acuerde de los pobres, ese hermano ha recibido la unión de ese cuerpo, la unión de Cristo. Y Pablo lo dijo allá a los Corintios. Pablo lo dijo en una similitud. En una similitud, amigos. Cada vez que comas de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero Él no se refería a ese pan que se hacía allá sin levadura, allá en Israel, ni ese vino extraído de la vid, ese vino que acumulaban en tinajas, que se añejaba. No, amigos. Él se refería era al cuerpo de Cristo. ¿Ves? Porque Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Cada vez que tú, amigo, te reúnes en tu casa a compartir con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos, con tus amigos, con tus vecinos, cada vez que tú le das al pobre, estás celebrando la cena del Señor hasta que Él venga. Te estás haciendo partícipe de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Esto que celebran en la luz del mundo y en otras sectas religiosas, eso no es ni es Santa Cena, ni tampoco es cena. No es ni Santa Cena, ni es cena del Señor. Eso es una distracción. Una distracción. Una mentira. Un engaño. ¿Cómo es que hermanos de diferentes naciones dejan familias, dejan a sus hijos aguantando hambre para pagar un tiquete aéreo muy costoso, para ir supuestamente a Guadalajara a celebrar la Santa Cena? Los hermanos llegan endeudados, llegan enfermos, muy enfermos, llegan endeudados. Se van a ese lugar que le dicen hermosa provincia. Los hermanos duermen de una manera abandonada, de una manera descarada, y llegan a sus lugares de origen cargados de deudas y de problemas, supuestamente a celebrar la Santa Cena, a comerse un pedacito de pan y a tomarse un poco de vino, que afortunadamente ya les están dando en copas individuales. Eso me decía un pastor de la Luz del Mundo aquí en Colombia. Me decía: Alfredo, por lo que tú has hablado, algo se les ha quedado a estos pastores de la Luz del Mundo. Por lo que tú has hablado, algo, no soy nadie, pero algo se les ha enseñado. Y yo no pertenezco a ese grupo de hipócritas. Claro, yo sé que hay muchos pastores de esta organización religiosa que son esclavos también y son igualmente engañados. Pero hay muchos que saben que esto es un negocio. Esto es un negocio para ellos, para los líderes, para sus fundadores, para muchos que forman la maquinaria de esta organización y de otras organizaciones. Todo esto es mentira, hermanos. Todo esto es un engaño. Todo esto es un engaño. No se dejen engañar. Eso no es ni Santa Cena, ni es la cena del Señor. La cena del Señor es darle de comer a los necesitados. Por eso Jesús alimentó a más de 4,000, a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Él no se puso a hacer una distracción, una pantomima, un engaño. No, el Señor le dijo: no permitan que estas personas se vayan sin comer, porque van a cruzar el desierto, van a cruzar grandes terrenos,
gran territorio y no sea que ellos desfallezcan en el camino. Eso era lo que hacía Israel. Israel comía en abundancia. Ellos se saciaban, ellos se saciaban de la grosura de la tierra hasta saciarse. No había allí gente que no pudiera comer en abundancia. ¿Cuántos hermanos se van a estas reuniones a pasar necesidades, a pasar hambre y vienen endeudados? Son muy poquitos también los hermanos que tienen la capacidad de irse. Yo eso se lo criticaba de una manera muy respetuosa. Eso se lo criticaba yo a mi hermana Alba Corrales, porque yo ya hacía muchos años había percibido el engaño de esta organización religiosa y de sus líderes, de este hombre fraudulento llamado Samuel Joaquín Flores. Yo ya se lo había criticado a mi hermana Alba Corrales, lo digo con nombre propio. Mi hermana ya no está en este plano terrenal. Yo le hacía una crítica de una manera muy respetuosa. Yo le decía, hermana, cuando todavía no se había destapado este tremendo engaño, pero yo ya empezaba a analizar que todo esto era una mentira, que todo esto era un negocio. Entonces yo le decía a mi hermana, ¿por qué en vez de ir a hacer esos gastos tan escandalosos, por qué no se preocupan por los pobres de la iglesia, la luz del mundo? ¿Por qué no le ayudan a los pobres realmente, a los de la iglesia? ¿Por qué no compran un terreno con todo ese dinero, con ese derroche de dinero? ¿Por qué no piden ofrendas para ayudarle realmente a los necesitados de la misma iglesia? Aunque también hay que ayudar a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mi hermana, en medio de su ignorancia, pues ahí sacaban sus disculpas, sus evasivas. Es de comprender en muchos la manipulación, el error, ese error que a todos nos envolvió. Eso es mejor, amigos. Eso sí es agradable a Dios, porque eso es lo que el Señor Jesucristo propone. Eso es lo que el Padre de las Luces, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo propone. Dar de comer al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al pobre de vuestras comunidades, de vuestras poblaciones, a los necesitados de la iglesia y también a los del mundo, para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso sí es predicar el evangelio verdadero. Eso sí es dar testimonio del verdadero evangelio de Cristo, amigos, de la luz del mundo. Pero esto es un engaño, amigos. Esto es un engaño. Ese pedacito de pan insignificante, eso es una burla, eso es un atropello, es una pantomima, eso es un teatro, eso es un circo que hacen. Tú puedes, no cada año, no cada 6 meses, no cada vez que Dios supuestamente le inspira a su siervo, tú puedes, tú hermano allá en tu casa, puedes celebrar la cena del Señor, no la Santa Cena, la cena del Señor. La puedes celebrar todos los días. Si no tienes capacidad de darle a los pobres, con tu familia. ¿Cuántos padres no derrochan su dinero en otras cosas y no llevan alimento para su casa, ni para alimentar a los suyos? Si tú no tienes la capacidad de darle al pobre, pues alimenta a tu esposa, alimenta a tus hijos, y ahí estás celebrando la cena del Señor, porque tus hijos son necesitados. Tus hijos son necesitados, amigos. Eso sí es celebrar la cena del Señor. Y aquel que participa en estos actos está participando en la sangre y el cuerpo de Cristo.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. En esos actos de confraternidad que solía hacer la iglesia primitiva cristiana, gracias al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es quien ha unido al mundo y quien está uniendo al mundo, amigos, y quien está uniendo al mundo gracias al sacrificio de Cristo, porque eso es lo que Cristo nos dice que debemos. Si Jesucristo no hubiera venido a la tierra, nosotros no hubiéramos aprendido a amarnos los unos a los otros. No hubiéramos aprendido a amarnos los unos a los otros. No hubiéramos aprendido a reunirnos. En los tiempos antiguos, en los tiempos de la era medieval, de otros tiempos que yo he estudiado y analizado, habían guerras y cada quien buscaba destruir a su oponente, a su enemigo, y llegaban a las poblaciones, a las aldeas, y se mataban unos contra otros a filo de espada, porque todo el mundo quería buscar el botín del otro y nadie se preocupaba por nadie. Llegaban a una aldea, asesinaban a mujeres, asesinaban a niños y tomaban el botín, la ley del más fuerte. Pero Jesucristo propone, nos enseña que debemos de buscar el bien de los demás, no mirando el bien de cada uno, sino el de los demás. Si nosotros miramos el bien de los demás, pues no nos vamos a quedar nosotros sin comer, porque otro va a ver también nuestra necesidad, amigos y hermanos de la luz del mundo. Y eso es lo que tú debes de hacer, pastor de la luz del mundo, ya salir de toda esa mentira, toda esa corrupción, de toda esa doctrina contaminada, de toda esa doctrina leudada, solamente enriqueciendo las arcas de sus líderes, mientras que en tu congregación lo único que hay es pobreza y ruina. Qué bueno, como le decía yo a un hermano ministro de la luz del mundo, yo le decía, hermano, ¿por qué cada ministro que llega a un lugar, que eso no está bien trazado? El ministerio y la administración de esta organización no es una administración bien trazada, pero bueno, ya han montado sus Babilonias, sus organizaciones, sus sinagogas. Bueno, ya trabajen y hagan las cosas bien, que haya progreso, que no haya ningún necesitado en ninguna congregación, que todos los hermanos reciban un suministro, que haya unión, que haya trabajo, que haya labor, que se ayuden unos a otros, que haya progreso en las comunidades cristianas. No únicamente que se enriquezca el pastor o que se enriquezca el líder, el dueño de la secta, sino que los hermanos todos sean bien alimentados. Eso es la cena del Señor, hermanos y amigos. Eso que hacen en la luz del mundo no es ni santa cena, ni es cena. A mí me da risa de la buena, y con todo respeto, me da risa y me da coraje ver todo este engaño, todas estas pantomimas que hacen estos sinvergüenzas que se han enriquecido con las ofrendas de los pobres. Cuando ustedes sepan qué es impartir justicia, su entorno, su vida les va a cambiar. Van a tener vidas prósperas, van a tener vidas bendecidas. Pero lo único que uno ve en la luz del mundo es pobreza, es desgracia, es ruina. Los hermanos es muy contado el hermano que viva en abundancia. Yo lo digo porque yo lo viví, yo estuve allá, amigos. Yo nací, crecí allá en esta organización religiosa. Pero sus líderes sí andan a sus anchas. Y no se diga los dueños de esta organización religiosa. ¿No te has dado cuenta del engaño, hermano? Es hora de darte cuenta, porque las cosas ya están por terminar. Ya pronto llegará el fin de todo este engaño.
La verdadera cena del Señor, Mateo 25:31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre, esta es la cena del Señor, y no me cansaré de mostrarle, amigos y hermanos de la luz del mundo, esta es la cena verdadera del Señor. No me cansaré de mostrarle a los hermanos y amigos de la luz del mundo, y también a los hermanos de otras sectas religiosas. He aquí la verdadera cena del Señor. Esto es muy diferente, la cena del Señor versus la santa cena de la luz del mundo y de otras sectas religiosas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Miren lo que va a hacer el Señor, amigos, recordando ese acto magno y memorable que hizo allá cuando alimentó grandes multitudes, y también cuando subió al aposento alto a celebrar la cena. Se saciaron después de haber comido, estaban sentados, no estaban arrodillados, no estaban lagrimeando, no estaban expidiendo mucosidad por su nariz, no estaban sacando mocos, babas, no. Estaban sentados con Jesús en la mesa, comiendo en abundancia, estaban cenando de verdad, estaban comiendo con Jesús. Y serán reunidas delante del Señor todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿A dónde crees que vas a estar tú, amigo y hermano? ¿A dónde crees que vas a estar tú? ¿En la izquierda o en la derecha? Celebrar la cena del Señor no es únicamente competencia del apóstol, no es únicamente competencia del pastor, hermano de la luz del mundo, amigo de la luz del mundo, como me quieras considerar, si soy tu amigo o soy tu enemigo. Si yo soy tu enemigo, a mí me corresponde bendecirte. Celebrar la cena del Señor es competencia de todos, cada uno en particular, sea a solas o sea en un grupo pequeño, mediano o grande, es competencia de todos según la capacidad. La cena del Señor no se debe celebrar cada año, cada 6 meses, o cada 2 años, o cada 4 años. La cena del Señor debes celebrarla todos los días de la vida. Por eso ellos, los primeros cristianos, iban al templo, según la tradición judía, a compartir el pan. A diario iban a compartir el pan y las oraciones. Entonces, celebrar la cena del Señor no es cada año, es todos los días. Celebremos la cena del Señor todos los días hasta que Él venga. Pero ¿dónde crees que vas a estar? ¿En la derecha o en la izquierda? Para que te haga la pregunta, pastor de la luz del mundo. Para que te hagas la pregunta, pastorcillos de otras organizaciones religiosas. ¿Dónde cree que vas a estar? ¿En la derecha o en la izquierda? Solamente hazte esa pregunta. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Eres oveja del redil del Señor o eres cabrito? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ese es el verdadero evangelio de Cristo, amigos y hermanos. Ese es el verdadero. Ahí se resume toda la ley del Señor Jesús. Ahí se resume la gracia del Señor.
no haciendo tanta parafernalia religiosa. Dios no necesita que nosotros nos pelemos las rodillas en una sinagoga. El Señor no necesita que estemos llorando a moco tendido, dándonos golpes de pecho. El Señor no necesita que tú lleves flores al altar. El Señor no necesita que tú lleves cortinas a la sinagoga. El Señor no necesita que tú construyas templos, que compres ladrillos, que compres cemento, que compres bloques, que compres varillas. El Señor no necesita que tú compres un tiquete aéreo endeudándote, hipotecando tu propiedad. El Señor no necesita nada de eso, amigos, porque Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él necesita es esto, porque no que Él lo necesite de suyo, sino que Él quiere que nosotros seamos parte de su obra, de la obra de Él, la obra que Él hizo cuando estaba en la tierra, dar de comer a los necesitados, cubrir al desnudo, ayudar al enfermo, visitar al enfermo. ¿Ves? Amarnos los unos a los otros. No lo que hacen estos hermanos de la luz del mundo. No lo que hacen estos hermanos de la luz del mundo, hermanos. Que nos persiguen, nos aborrecen. Y si hablamos algo en contra de su apóstol o de la iglesia, entonces automáticamente somos enemigos y nos quieren aplastar. Entonces no están cumpliendo los mandamientos del Señor. Primeramente que todo, amar a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Dad de comer al hambriento. Ayudar al huérfano, al necesitado, al extranjero, al desnudo. Visitad a los que están en las prisiones. Eso es lo que deben de hacer estas sectas e instituciones religiosas, pero no lo hacen. Son muy contaditos los que lo hacen así. Yo en mi medio trato de hacer someramente la voluntad de Cristo. Pues se atraviesa una persona, un amigo, un familiar, un pariente, a veces me ofrezco a ayudar de acuerdo a mi capacidad. Yo no pertenezco a ninguna secta religiosa. No estoy interesado ni a fundar sectas religiosas, ni a correr, a meterme a una sinagoga religiosa. Yo ejerzo el Evangelio de Cristo en mis espacios. Eso es lo que yo hago, amigos. Vamos a tomar agüita. Para aquellos que dicen que es que yo ando embriagándome. Entonces, amigos, eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Primera de Corintios 11, 23 en adelante está muy claro que la cena del Señor no es un pedacito de pan, ni es vino de la vid, no es vino que es juguitos, no, eso es vino. La tradición de los judíos era tomar vino, el vino. El Señor Jesús convirtió el agua en vino, no la convirtió en jugo de uva. La cena en este tiempo se puede celebrar conforme al tiempo, conforme a la época. Yo les había dado un ejemplo de eso e hice una cena en mi casa e invité a muchos amigos, invité a personas que trabajan conmigo y les di un alimento delicioso, poniendo un ejemplo de cómo es que ustedes deben hacerlo en sus casas. No hay necesidad de sacrificarse, hermanos. No hay necesidad de hipotecar, de vender, de endeudarse, supuestamente que porque ahí hay un hombre que tiene la autoridad de Dios. No, tú tienes la autoridad, porque el mandamiento no fue solamente para los apóstoles, hermanos. El mandamiento es para todos los que hemos creído en Jesucristo, los que somos reyes y sacerdotes. Todos somos reyes y sacerdotes. Espero, amigos, que si este video te gustó, compártelo a través de todas tus redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube. Ahí lo puedes encontrar como Alfredo Corrales, Conocimiento y Verdad. Creciendo en conocimiento de la palabra.
compártelo a través de todas tus redes sociales y espero, mis amigos, que nos podamos ver prontamente en un nuevo video hablando, ampliando un poquito sobre este asunto, ya que en estas son épocas donde lastimosamente los hermanos de la luz del mundo, los que todavía siguen engañados, se están preparando supuestamente para esta conmemoración. Yo sé que muchos hermanos cada día van saliendo de este engaño y sé y tengo la confianza que todo este engaño se va a declarar muy pronto. Bendiciones y abrazos para todos mis amigos. Les envío un abrazo fuerte, un saludo a todos mis nuevos amigos en Facebook y a mis nuevos amigos suscriptores en Facebook y en YouTube.